Ok, como les dije anteriormente, les doy la bienvenida al Salón Virtual de Historia de Puerto Rico. Hoy vamos a estar hablando de una ley bien trascendental y bien importante en la historia de Puerto Rico, una ley que tiene vigencia hoy en día y que es responsable de unas transformaciones bien grandes en la experiencia puertorriqueña, es la ley Jones. Y les refiero a la ley Jones de 1917, no la versión enmendada que surgió en 1920, que esa es otra, ¿verdad? Está la de 1917. Y esta lección es parte de la unidad número 4 de la nueva metrópolis Al-Ela y estamos en el capítulo 13, que son las transformaciones del siglo XX. La pregunta para aprender para esta lección era cuáles fueron los efectos de la ley Jones en la vida de los residentes de Puerto Rico, y eso es algo que vamos a estar viendo a medida que discutamos la lección de hoy. Esta lección se encontraba en las páginas de la 112 a la 113. Usted va a ver luego. Los términos que se supone que aprendieras durante esta lección era la Primera Guerra Mundial, la Ley Jones y la ciudadanía estadounidense. Y usted sabe que la llegada de Estados Unidos a Puerto Rico fue una ¿verdad? Para ponerlo en, no, no quiero usar lenguaje dramático, pero ¿verdad? No puedo evitar usar esta palabra. Fue traumático, en el sentido que detonó una serie de transformaciones en todas las esferas de la vida de los puertorriqueños en esos primeros años de ocupación. Y tan temprano como a los 2 años de haber Estados Unidos invadido a Puerto Rico, se firmó la ley Porker, que entre otras cosas, pues establecía una ciudadanía que era puertorriqueña. Por primera vez habían ciudadanos que eran puertorriqueños, pero también detonó una serie de transformaciones políticas, económicas y comerciales, comenzando con las leyes de cabotaje. En 1917, vemos que es un año bien crucial y bien importante en la historia de la isla, porque en ese año, pues, surgieron unos eventos bien importantes. La primera es la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y la aprobación de la ley Jones. Ok, cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, yo no sé, ¿verdad? Si usted alguna vez ha estudiado esta guerra. Cuando esta guerra comenzó, no era conocida como la Primera Guerra Mundial, simplemente fue conocida como la Gran Guerra. Mucha gente en realidad pensaba que era el fin del mundo. Una guerra como nunca la ha habido en la historia del mundo hasta ese momento. Porque estamos hablando de que no era un imperio contra otro, no era un país o dos países contra otros dos países, era el mundo entero en guerra. ¿Usted se imagina una cosa como esa? La Primera Guerra Mundial definitivamente que es uno de los conflictos armados más importantes en la historia del mundo. Y la gente en realidad pensaba que el mundo se iba a acabar. Yo estoy seguro que si tú y yo estuviéramos vivos durante esa época, pues, íbamos a pensar que era el fin del mundo. Porque en esa guerra se empezaron a ver por primera vez cosas que nunca se habían visto. Esta guerra es la culminación, diría yo, de lo que era conocido durante ese tiempo como el modernismo. El modernismo era una filosofía o una cosmovisión que tenía la idea de que el hombre podría progresar usando la razón y educándose. Y que el progreso del hombre estaba en los descubrimientos, pues, científicos y tecnológicos que se hicieran y que todos iban a tener un buen efecto en la historia de la humanidad. Pero esta guerra demostró que esa visión positiva de la humanidad no es correcta, porque nosotros los hombres siempre vamos a buscar la forma de embarrar las cosas y podemos lograr unos conocimientos y unos descubrimientos científicos bien importantes, bien significativos,
pero siempre vamos a buscar la forma de pervertir ese conocimiento para hacerle mal, hacerle daño a otras personas. Y estamos viendo que todo este progreso tecnológico se está traduciendo en la construcción de armamento como nunca se había visto. O sea, estamos viendo la tecnología siendo utilizada o siendo aplicada para la destrucción de otros. Desde armas biológicas, estamos hablando de conocimiento en el área de la química, hasta en áreas como la aeronáutica, donde pues, el hombre por siglos y siglos intentó volar y ahora estamos usando aviones donde podíamos volar, pero para soltarle bombas encima de la cabeza a otra gente. Así somos nosotros, seres humanos. Así que esta guerra, pues yo creo que mejor que ninguna otra guerra ejemplificó esto. Esta guerra duró 4 años, empezó en 1914 y concluyó en 1918. Estados Unidos nunca quiso entrar a esta guerra. Ella se vio forzada a entrar más tarde. Ya la guerra llevaba años en Europa. ¿Qué cosas precipitaron esta guerra? La causa inmediata de la guerra fue un acto terrorista. La causa inmediata fue el asesinato del archiduque Ferdinand de Austria-Hungría. Él iba en una procesión con su esposa y un muchacho de 17 años, que era un terrorista nacionalista serbio, que pertenecía a un grupo terrorista que se llamaba La Mano Negra, le entró a tiro a los dos y los mató. Pero usted pensará, un simple asesinato detonó una guerra mundial. Bueno, habían otras razones, pero tú sabes que para quemar un bosque entero, lo único que tú necesitas es que mucho fuego. ¿Cómo No, se un puede? fuego pequeño, or a simple spark. Un fosforito. Con un fosforito, tú puedes destruir un bosque de millones de hectáreas. Y todo empieza con un fosforito. Pues ese asesinato fue ese fosforito. Pero cuando un bosque se incendia con un fosforito, porque ya hay otras condiciones que van a permitir que se expanda el fuego, ¿verdad? Está bien seco, hay una sequía. Usted sabe que hay un tipo de árbol que es bien combustible, como los pinos, que parece que tienen gasolina por dentro, ¿verdad? Pero lo único que hace falta para que todo eso reviente en fuego es un fosforito. Pues ese asesinato fue ese fosforito que detonó en unas condiciones que ya estaban ya prestas para que hubiera esa guerra. El militarismo, ¿verdad? Que estas naciones estaban desarrollando estos armamentos que les dije, las alianzas que estaban haciendo unos países en contra de otros, el fenómeno del imperialismo de países que pues, quieren seguir expandiendo y el fenómeno del nacionalismo. Todos esos fenómenos se conjugaron con ese asesinato para que explotara la Primera Guerra Mundial. Y esa guerra es una de las que más participación tuvo porque alrededor de 70 millones de soldados pelearon en esa guerra. 70 millones. Yo no sé ustedes, pero llega un momento cuando los números dejan de como que hacer sentido para mí. Son un montón de ceritos que pues como que no hacen ningún sentido. Porque estamos hablando de personas, de seres humanos como tú y yo. 70 millones de soldados pelearon en esta guerra. Y algo que Y es inquietó que a los eso Estados tenía Unidos. que ser horrible, porque la tecnología, Ajá. como tú dijiste, la tecnología ahí no era tan buena como la tenemos ahora y con la tecnología así, no, o sea, primero que todo, no tenían la protección máxima para poder sobrevivir, porque ahora mismo nosotros usamos, los soldados usan un tipo de chaleco más fuerte que los que ellos tenían, pistolas mejores y eso, ahora mismo, eso tiene que ser horrible en mi opinión, de verdad, una cosa horrible, Mira de verdad. mira cómo están vestidos esos soldados en ese retrato. Eso no se ve creepy eso. Son máscaras de gas por primera vez. En una guerra no están usando máscaras de gas porque están usando armas químicas y armas biológicas. Eso no se había visto nunca antes. De hecho, son gases que hoy día están prohibidos.
por la Convención de Ginebra. Si un país usa esas armas, están prohibidas, porque son tan terribles. Pero como no había Convención de Ginebra en esa época, fue como un experimento. Esa guerra fue como un taller de experimentación. Vamos a ver qué hace este gas. Vamos a ver qué hace este otro armamento, ¿verdad? Vamos a ver qué hace aquello. Fue la primera guerra en la que se usaron tanques. Una guerra horrible. Te digo que la gente creía que era el fin del mundo y no los culpo. Tal vez nosotros hubiéramos pensado lo mismo. Lo llamaban la guerra para terminar todas las guerras, porque la gente se creía en realidad que iba a ser que era el fin. Pero gracias a Dios que verdad no duró más de lo que duró. Pero Estados Unidos entró a la guerra en 1917, como un año antes que se acabara la guerra. Y la razón por la que Estados Unidos entró porque le estaban hundiendo barcos comerciales. Los alemanes con los U-boats. Los U-boats eran submarinos. Ya fue una guerra donde también empezaron a usar submarinos. Y ese hundimiento de esos barcos comerciales, porque había comercio entre Estados Unidos y Europa, y Estados Unidos tenía comercio con países que eran enemigos de Europa. Perdóneme, de Europa no, de Alemania. Y Alemania pues empezó a hundir barcos también a los americanos. Los americanos pues se inquietaron. Ellos promulgaron una ley de marina mercante, que es la ley Jones, de la que vamos a hablar en un momentito, para proteger su industria naval y proteger su fuerza de trabajo marítima. En este video. ...11 de noviembre de 1918, 11 de la mañana. De repente se hace el silencio. Se ha firmado el armisticio. Cornetas y campanas de iglesia anuncian el alto el fuego. Momentos antes moría el soldado canadiense George Lawrence Price, el último soldado caído de la guerra. Apocalipsis, la Primera Guerra Mundial. Entre 1914 y 1918, casi 80 millones de personas sufrieron la guerra. $10 millones de soldados murieron abatidos por las balas, hechos pedazos por las bombas, incinerados, de hambre, devorados por ratas y piojos, víctimas de las epidemias que se extienden en medio de la miseria. Otros 20 millones resultaron heridos. ¿Qué locura sumió a austriacos, serbios, rusos, alemanes, franceses y sus colonias, británicos y su imperio, italianos, japoneses, turcos, estadounidenses? Los supervivientes pueden considerarse afortunados. Aunque han perdido la juventud, o el rostro, o la salud mental. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible, ¿vieron eso? ¿Te ves lo que hace, lo que hace una guerra? Deja a la gente desfigurada, deja a la gente loca, mata a la gente, que es peor todavía. Las guerras son horribles, un infierno. Y puertorriqueños participaron en esa guerra. Se supone que la ley Foraker era una medida temporera para la isla, pero la ley Jones cogió la ley Foraker y la hizo permanente. Esa es una de las cosas que hizo la ley Jones en 1917. Con la guerra, el Congreso de los Estados Unidos reconoció a Puerto Rico como un punto estratégico de donde podía proteger el Canal de Panamá. El Canal de Panamá
está básicamente detrás de Puerto Rico. Puerto Rico está como entre medio de Europa y el Canal de Panamá, y el Canal de Panamá era un punto bien importante de mucho valor estratégico militar. O sea que si venían barcos a atacar el Canal de Panamá, Puerto Rico estaba en el medio. Entonces, pues como Puerto Rico estaba en el medio y necesitamos soldados, pues en 1917 la ley Jones hizo lo siguiente: cogió a los puertorriqueños y los convirtió en ciudadanos americanos, ciudadanos estadounidenses. Esa es la importancia que tiene la ley Jones para nosotros. Esa ley que surgió para proteger los barcos americanos, pues una parte de esa ley nos daba la ciudadanía a nosotros, extendiéndonos los beneficios de la Constitución americana, pero no como los americanos que viven en los Estados Unidos. Cuando la ley Jones se convirtió en ley en Puerto Rico, solamente 287 personas rechazaron esa ciudadanía y se mantuvieron como ciudadanos de Puerto Rico, pero como no eran ciudadanos estadounidenses, pues no tenían los derechos que tenían los demás. No podían votar en elecciones y no tenían tampoco las protecciones constitucionales que tienen los que son ciudadanos americanos. Así que esa fue una ley bien controversial y vamos a ver por qué fue bien controversial. Los congresistas, cuando decidieron darnos la ciudadanía, lo hicieron apoyados en la idea de que los puertorriqueños podían ayudar como soldados. Mira, los puertorriqueños pueden ser soldados también. Y aunque la guerra estaba bien lejos, porque principalmente la guerra donde estaba llevándose a cabo era en Europa, ese más que nada era el teatro de guerra, Europa, pues los puertorriqueños pues decidieron en el Congreso, van a hacer su parte. Recuerde que en esta época, durante una guerra, había lo que se conoce como un draft, y tú no podías escoger entrar o no entrar al ejército. La cosa era que si tú tenías cierta edad y estabas saludable, tenías que entrar al ejército. Así que miles de puertorriqueños fueron entrenados como soldados para cruzar los mares y lanzarse en la trinchera. Y con la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial se activó la ley de servicio selectivo y se aplicó a Puerto Rico. El gobernador Arthur Yeager la aplicó a Puerto Rico. O sea que tú eres ahora ciudadano americano, ahora vas a ser soldado también para la guerra. Antes de que se aprobara la ley Jones en Puerto Rico, el comisionado residente de Puerto Rico era Luis Muñoz Rivera. Y él decidió viajar a Washington. Y muchachos, yo tengo un libro que se llama The Puerto Ricans, A Documentary History. Y tengo que decirles que la parte que más me conmocionó a mí de todo el libro fue el discurso que este hombre dio en el Congreso. Él se dirigió al pleno del Congreso, en el Senado y la Cámara. Y él pidió que se revocara la ley Jones, particularmente la provisión que iba a ceder la ciudadanía americana a los puertorriqueños. Porque él decía, ustedes no deben imponerle eso a los puertorriqueños, deben preguntarle a los puertorriqueños si la desean. Pero el Congreso no accedió a esa petición. Entonces él le pidió a ellos, miren, si nos van a forzar la ciudadanía, por lo menos den la ciudadanía con estadidad, porque si no vamos a ser ciudadanos, pero de segunda categoría. Pero si nos van a cambiar el estatus, preferimos que nos den independencia. Fue lo que dijo Luis Muñoz Rivera. Y en el libro dice que el Congreso entero se paró y le dio un aplauso increíble, un aplauso que duró minutos, por lo apasionado que él fue en su discurso. Poco después se aprobó la ley Jones, como estaba redactada. No hicieron caso a Muñoz Rivera, para nada. Él regresó a la isla y murió 6 meses más tarde. Hay otro video que les quiero mostrar, muchachos. ¿Ven esto, muchachos? Sí, Muchachos, ven a YouTube, ¿verdad? Ok.
Vamos con el video del Canal de Panamá. Han pasado 100 años desde que el primer barco navegó por el Canal de Panamá. En 1881, Francia comenzó lo que se convertiría en uno de los proyectos de ingeniería más complejos que jamás se haya hecho. Pero las enfermedades asolaron a la fuerza de trabajo francesa y hasta un tercio de los trabajadores cayeron enfermos. Después de casi una década, se detuvo la obra. El canal fue vendido a Estados Unidos 15 años más tarde. Los franceses sufrieron una pérdida económica considerable. Pero hacia los albores del siglo XX, el conocimiento médico finalmente permitió controlar los brotes de las enfermedades tropicales. Los estadounidenses optaron por un nuevo sistema de esclusas para elevar los barcos al nivel del mar. Para cuando se terminó, el canal costó $639 millones, dinero suficiente para construir 85 Titanics. En 33 años de construcción, el canal se cobró la vida de más de 25.000 personas. Más del 75% murió cuando la obra estaba a cargo de Francia. Eso equivale a 500 muertes por cada 1,5 kilómetros de canal. Y algunos creen que la cifra es aún mayor. Fue un logro colosal. Un viaje desde la costa oeste de Estados Unidos a Europa se redujo casi a la mitad. Y de Shanghái a Nueva York en un 14%. 2 países extranjeros fueron responsables de su construcción, pero el canal fue entregado a Panamá en 1999. Al unir 2 océanos por primera vez, el canal se ganó un lugar en la historia como una de las 7 maravillas del mundo. ¿Vieron el valor importante del Canal de Panamá? El valor del Canal de Panamá es que básicamente une al mundo. Te permite poder viajar mucho más rápido alrededor del mundo. Tiene un valor increíble. Es uno de los lugares más importantes en el mundo y por eso había que protegerlo. Entonces, cuando los puertorriqueños los convirtieron en ciudadanos y por ende soldados, mandaron a poquitos a Europa, a las trincheras, pero la mayor parte de los puertorriqueños los mandaron para que defendieran y fueran, ¿verdad?, protectores del Canal de Panamá, por estar cerca de Puerto Rico. Así que por eso nos dieron la ciudadanía americana, ¿verdad?, para convertirnos en soldados. La ley Jones fue aprobada por el Congreso, firmado por este presidente que usted ve aquí, Woodrow Wilson, y en adición a darnos la ciudadanía americana, esta ley también reorganizó las estructuras políticas de la isla, creando 7 departamentos en el gobierno local. 7 departamentos, ¿verdad?, que son parte del Poder Ejecutivo, parte del gabinete. Estos departamentos existen hoy día. Puerto Rico tiene un departamento de educación, Puerto Rico tiene un departamento de justicia, Puerto Rico tiene un departamento de salud, Puerto Rico tiene un departamento de agricultura, uno de comercio, un departamento del trabajo y el departamento de Hacienda, que es heredero del departamento de Hacienda que surgió bajo los españoles, del que ya hablamos. Y esta ley también creó una legislatura bicameral electiva, como la que existe hoy día. Hoy día nosotros tenemos un Senado y tenemos también una Cámara de Representantes. Ahora, el gobernador iba a seguir siendo nombrado por el presidente de los Estados Unidos, así como los miembros del gabinete. Así que todavía no se le está permitiendo a los puertorriqueños votar por un gobernador o elegir el gabinete. Y el presidente y el Congreso seguían teniendo poderes para vetar leyes. ¿Qué quiere decir eso? Que si en Puerto Rico se aprobaba alguna ley, aunque fuera el mismo gobernador escogido por el presidente, y el presidente de Estados Unidos y el Congreso no estaban de acuerdo, pues vetaban esa ley. Vetar una ley quiere decir gestarle poder. Es como, básicamente, hacerla nula, como si no existiera. Eso es lo que significa vetar. Ahora, contrario a la ley Foraker, que restringía el sufragio o el voto a varones que supieran leer y escribir, que fueran propietarios y tuvieran 25 años o más, como le mencionamos en la clase anterior, esta ley iba a extender más el derecho al voto en los varones. Ahora, pues, si tenían más de 21 años o más,
podían votar, y el requisito de saber leer o escribir o el requisito de tener propiedad ya no estaba vigente. Más sin embargo, las mujeres todavía no podían votar. Pero no es porque eran puertorriqueñas, porque tampoco en Estados Unidos las mujeres podían votar para esa fecha todavía, ¿verdad? Eso va a venir poquito después. De eso vamos a dar una clase completa titulado El sufragio femenino. Y básicamente, muchachos, esta era la lección sobre la ley Jones. ¿Hay alguna pregunta, muchachos, que usted tenga?